Muy buenas, vamos a retomar este seminario y abordamos la segunda mesa. Realmente el final de la primera pues nos ha empistado bastante hacia lo que vamos a abordar en esta, ¿no? Que es concretamente la cuestión de la acogida de personas migrantes y refugiadas en Europa. Probablemente la última parte de la intervención de la mesa anterior pues ya ha ido cerrando el zoom, ¿verdad? De un zoom muy amplio, de causas estructurales en diferentes regiones del mundo, pues ahora tratamos de enfocar un poquito más, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las experiencias que tenemos en Europa y en España de acogida real, ¿no? Y bueno, pues para ello tenemos una mesa estupenda, ¿eh? Tenemos a tres personas que conocen de primera mano pues la realidad por su trabajo y por su experiencia. Me vais a permitir brevemente y después yo diré también alguna cosita. Por cierto, yo soy Miguel González, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en España. Sabéis que somos la red de entidades de la Compañía de Jesús en España que trabajamos en el acompañamiento, el servicio y la defensa de las personas migrantes. Y pues con mucho gusto voy a moderar esta mesa y a decir alguna cosita, ¿no? Bueno, tengo a mi derecha a Nicole Dongala. Nicole Dongala es en la actualidad trabajadora de la asociación Caribou. Probablemente Caribou os resulte muy familiar a muchas de las personas que estáis aquí porque es una de las entidades de referencia en solidaridad, en trabajo, en acogida, en apoyo a personas en detención, en internamiento, concretamente con el foco de gente de África subsahariana. Ella coordina el Centro de Formación y Promoción de la Mujer, realizando actividades sobre todo con mujeres, como decía, de África subsahariana. Es mediadora intercultural y además pues ejerce una labor fundamental en nuestra sociedad también, que es la de intérprete, mediadora, pues para diferentes entidades, diferentes públicas y privadas, ¿no? Bueno, pues para posibilitar que las entidades públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad a toda la ciudadanía. Bueno, Nicole, luego si quieres tú desarrollar más tu presentación. Y a mi izquierda, empezando por el fondo de la mesa, está Mariana Morales. Mariana Morales es en la actualidad la coordinadora, la responsable de la campaña de hospitalidad en Madrid, la campaña de hospitalidad que al inicio de la jornada presentaba Alberto Ares, y concretamente en la parte de acogida. Entonces, Mariana, desde Puebla, desde la red SJM, dinamiza todo el proceso de acogida y acompañamiento a personas migrantes, refugiadas en Madrid, ¿no? Pues activando la red de solidaridad de nuestro entorno. Mariana, además, pues tiene mucha experiencia en el ámbito de trabajo con personas refugiadas internacionalmente. Ha trabajado para el JRS, que es una de las organizaciones de las que venimos hablando durante toda la mañana, el Servicio Jesuita para Refugiados, tanto en Grandes Lagos, en África, como en Colombia, como en América. O sea, tiene una perspectiva global amplísima y, bueno, pues una concreción del trabajo del día a día aquí y ahora en Madrid con la gente, pues que nos puede dar un montón de luces. Y por último, la tercera de las ponentes es María Jesús Herrera. María Jesús pertenece o es la jefa de Organización Internacional de Migraciones, una organización intergubernamental, agencia intergubernamental, bueno, que creo que desde septiembre además ha accedido al estatus de formar parte del sistema de Naciones Unidas. Es una perspectiva muy interesante para traer aquí, ¿no? La perspectiva de una entidad o de un organismo intergubernamental. Y además, pues María Jesús, además de su experiencia en la OIM, ¿no? en este organismo, pues atesora en su trayectoria pues un recorrido importante también de trabajo en el ámbito social, ¿no? Entonces, en entidades como el MPDL, bueno, pues muy vinculada y muy comprometida también pues por la causa de la justicia social, por el apoyo a los procesos de desarrollo y de integración de gente inmigrante, ¿no?
Bueno, pues como veis tenemos una mesa buenísima para aproximarnos a esta cuestión de la acogida de personas a respuesta de Europa. Y bueno, a mí me toca decir también un par de cositas, ¿no? Y simplemente quería plantear un esquema. Primero dar un dato, que quizá luego lo van a dar otra vez, pero es que la semana pasada salió el último informe sobre reubicación y reasentamiento, cómo va el proceso, cómo van los compromisos asumidos por los países de la Unión Europea en relación al reasentamiento de personas refugiadas desde los campos de Líbano, de Jordania, y cómo va el proceso de reubicación de aquellas personas que están en Grecia y en Italia. Las cifras globales, pues, en fin, sabéis que son bastante tristes, ¿no? El compromiso fue de 160.000. En estos momentos, pues, a fecha del 6 de diciembre, hay 8.162 personas reubicadas, 1.950 desde Italia, 6.200 desde Grecia. Esto viene a ser como un 5%, si no hago mal la matemática. En el caso de España, pues también la cifra es lamentable, ¿no? 398, un compromiso de 16.000, 398 de 16.000. En temas de relocation, de reubicación. En reasentamiento no vamos tampoco para echar cohetes. España ha reasentado como a 340 aproximadamente del compromiso que hizo de unos 1.600, si no estoy equivocado. Y esto me lleva a decir la primera de las cosas que quería decir. Yo creo que cuando hablamos de acogida hay que hablar por lo menos de tres cosas. Por proponer un esquema hay que hablar de por qué acoger, de las razones, por qué acogemos, preguntarnos por qué sí o por qué no. ¿Qué es la acogida? ¿Qué supone? ¿Cuál es el modelo de acogida? ¿Qué elementos implica? ¿Cuáles no? Y hay una tercera cuestión que es cómo lo organizamos, cómo se organiza este modelo. Y quisiera decir de cada una de estas cosas, pues, dos pinceladas antes de dar paso a las compañeras de mesa. Bueno, ¿por qué hay que acoger? ¿Por qué hay que acoger? Pues hay diferentes razones, pero en el caso de las personas refugiadas, la primera es porque es obligatorio. Hay compromisos vinculantes de los Estados al ratificar las convenciones, al ratificar el derecho europeo, al establecer legislaciones internas que tienen que ver con el asilo. Esto en el caso de los refugiados. En el caso de las personas migrantes, como bien sabéis, existe el derecho humano reconocido a migrar, pero ese derecho no tiene una obligación correlativa, por lo tanto pues podríamos hacer un argumento jurídico diferente. En el caso de los refugiados esto es un compromiso que no se está cumpliendo. Hay una segunda razón que podríamos hablar, que es la de los valores, y también en la mesa anterior nos lo han recordado. Estamos en un momento como de resistencia, como de pelear por estos valores, y ciertamente parece que Europa pues está abandonando o está dejando de lado algunas de las intuiciones principales que la sostienen, relacionadas pues con la solidaridad, relacionadas con el compromiso con la justicia. Hay un tema en el que se podrá profundizar muchísimo sobre los valores europeos. Hay otra tercera razón que tiene que ver con la memoria. A mí me gusta decirlo siempre. La memoria, el recordar que hemos sido refugiados, que hemos sido acogidos, eso es fuente del deber ético de hospitalidad. Y antes nos recordaban las oleadas de migrantes europeos hacia otras tierras, y seguramente las historias de nuestras familias, pues un montón de gente que se tuvo que mover para sacarse las castañas del fuego. Como solemos decir, nadie como Europa se ha buscado la vida para sacarse las castañas por el fuego. Bueno, la memoria como un elemento, como una fuente del deber ético de acogida. Y por último, pues yo diría que hay una cuestión de inevitabilidad, ¿no? Y con esto enlazo con la aportación que hacía Gonzalo Sánchez Terán, es decir, bueno, la movilidad humana como un factor estructural de las sociedades modernas
inherente, o sea, no es algo que se pueda parar, no es algo que... Entonces, bueno, la gente llega, la gente está llegando y la gente llegará. Y tenemos dos opciones, es como ponerte en blanco y negro, ¿no? Tenemos la opción de... Sí, la solución, vamos a decirlo fuertemente, ¿no? Fascista, ¿no? Y la solución humana, ¿no? Que es organicemos esto para que sea razonable. Y es una cuestión práctica, ¿verdad? Y aquí podríamos acordarnos de lo que ha sido España en los últimos 10 o 15 años y de las políticas activas que ha habido hasta cierto punto en materia de acogida e integración y cómo, ¿verdad?, la crisis o lo que sea se las ha llevado, como un puñado de arena se lo lleva el viento. Bueno, pues ante todas estas razones para acoger, en principio, pues nosotros no estamos acogiendo. Estamos recibiendo, quizá en el mejor de los casos, y sobre todo estamos deteniendo, metiendo a la gente en internamiento, en los CIES. Estamos comprando a países para que nos oculten el problema. Y estamos prometiendo a la sociedad que, lo decía también Gonzalo, pues que esto lo vamos a poder controlar, ¿no? Y bueno. Bueno, la segunda cosa que quería decir es sobre el modelo de acogida. ¿Qué hacemos con la acogida? ¿Qué estamos pasando? Y sobre esto voy a decir un par de cositas nomás, ¿no? Mirando a los programas de acogida de refugiados, esta vez sí, ¿verdad? Pues vemos cómo son programas, sobre todo, que tienen fijado su horizonte en lo temporal. O sea, tú puedes ser acogido durante 6 meses, 9 meses, 12 meses o 24 y luego ya te buscas la vida, ¿no? Y pues más que el tiempo del programa de acogida, pues quizá lo que tendríamos que ver es cómo van los procesos de la gente, ¿no? Organizar las acogidas en función de los procesos. Una cosa que quería decir. La otra que quería decir es lo del trabajo. Cuando hablamos de inmigración siempre hablamos del trabajo y los refugiados y buscar trabajo. Y es cierto, nadie, y no quiero ser yo quien diga que el trabajo, que el empleo, mejor dicho, no sea pues un elemento a día de hoy nuclear para la integración, que mirar un poquito a nuestro entorno y darnos cuenta de que hoy en día el empleo real que tenemos no está garantizando la supervivencia. No está garantizando la supervivencia. Estamos hablando ya en España, por ejemplo, pues de entre un 15 y un 20% de trabajadores pobres, personas que están en el mercado de trabajo, pero que no sobreviven o que sobreviven a duras penas, que están en la pobreza. Entonces, claro, cuando centramos toda la cuestión de la inmigración y de su integración en lo laboral, nos estamos entrampando un poco, porque las perspectivas de empleo no son buenas, y por no meter aquí la variable de la tecnología y de la robótica, pues estos días se está hablando mucho, ¿no?, de que en un plazo breve de tiempo, pues hasta el 50% de los empleos que hoy hacen humanos los pueden asumir robots. ¿Cómo podemos ampliar nuestra mirada ante esto? Y algo que normalmente no suele estar muy recogido en los programas oficiales de acogida y que en otros espacios, pues más de la sociedad civil, sí que se buscan, que es el aspecto relacional. Los seres humanos y las personas, pues sobre todo somos seres relacionales. Lo que nos sostiene es el capital social que tenemos, los vínculos, ¿verdad?, los lazos. Y muchas veces cuando analizamos la situación de una persona migrante o refugiada, pues vivienda, alimentación, salud, educación, empleo, ¿no? Y dejamos aparte todo el elemento relacional, ¿verdad? Sí, también se está hablando de la exclusión relacional, uno de los problemas graves de la exclusión, no solo es la exclusión económica o la exclusión de derechos, sino la exclusión relacional. Tú no tienes una red que te soporte, no tienes una red que te cuide, ¿verdad? Y bueno, pues todo este elemento en nuestros programas y en nuestras iniciativas pues tienen un... Y lo último que voy a decir es en relación al tercer elemento. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo estamos organizando la acogida? ¿Cómo estamos organizando en nuestro país los programas pues, para refugiados e inmigrantes? Sobre esto hay mucho escrito y la Defensoría del Pueblo pues, está organizando cosas y a buen seguro mis compañeras van a hablar de esto, pero
La pregunta es cómo y quién, ¿no? Y por decir dos pinceladas, tenemos un programa de acogida de refugiados hipercentralizado, donde los actores que tienen capacidad de entrar oficialmente son escasos. Fuera del Gobierno central y las entidades concertadas, pues no hay un espacio ni que para los gobiernos autonómicos o los municipales, otras entidades de la sociedad civil tomen parte activa. Miramos con envidia a veces a Canadá con el programa este de sponsorship privado, donde grupos sociales pueden decir queremos entrar y hacemos esto. Entonces, ¿cómo? Esto, si queréis, además, para los juristas, pues sería un poquito cómo los actores subestatales intervienen o son protagonistas en cuestiones de derechos humanos. Parece que los derechos humanos es una cosa que solo afecta o concierne a los estados. Sin embargo, de ahí para abajo pues hay toda una realidad, y en España además es que el estado del bienestar está absolutamente descentralizado. Bueno, entonces, ¿cómo conseguir un modelo que recoja a todos los actores? Y un actor muy importante: ¿dónde está la voz de los propios migrantes y de los propios refugiados? ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está la participación? A esto también hay que aspirar. ¿Dónde están? Quizá en España no hay mucha tradición, pero ¿dónde están las diásporas que ayudan a los nacionales que van llegando? Bueno, pues por aquí hay todo un camino de recorrer, pues para hacer que los programas de acogida, bueno, primero existan, primero solo a los refugiados, sino que retomemos las buenas prácticas que hubo en España hace 10 o 12 años en relación a la integración, los planes de integración. Me parece que en España no hay un plan de acogida en este momento para refugiados, me parece, ¿no? En algunas comunidades sí la hay. Me parece que Madrid tiene un plan de acción para la acogida de refugiados. España como tal no tiene un plan donde pues que haya sido consultado, que haya sido, ¿verdad? No existe eso. Bueno, entonces estas tres cosas quería compartiros, ¿no? El por qué, el qué y el cómo y con quiénes. Y ya sin más, pues le voy a dar la palabra a María Jesús para que nos ilustre con su visión desde la OIM. Bueno, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros esta mañana y con tantos amigos y conocidos que he tenido la suerte de ver hoy. Bueno, después de tu intervención, porque tú haces muchas preguntas que yo, desgraciadamente, también me las hago, pero no tengo respuesta. Yo voy a intentar hacer pues eso, una perspectiva desde cuál es el trabajo de la OIM, qué es lo que estamos haciendo y bueno, cómo vemos nosotros la situación. Yo veo que la percepción que hay, y Miguel la ha expuesto, en general es bastante negativa, ¿no? de lo que está pasando, ¿no? en este proceso. Y es cierto que las cosas no están avanzando como nos gustaría que fueran, ¿no? Pero yo pediría que seamos un poco optimistas de cara al futuro, porque lo importante en este momento es ponernos a trabajar, manos a la obra, y no solamente analizar el por qué hemos llegado a este momento pues con 300 reubicadas, 671 entre reubicados y reasentados desde el mes de mayo, ¿no? El modelo es el que responde al sistema jurídico que tenemos en España. O sea, es que no puede haber otro modelo. Mientras las competencias de seguridad y de inmigración estén como están, el modelo no puede ser otro. Entonces, eso ya hay. Y de ahí, desde abajo, voy hacia arriba. Unión Europea, que quizás es un poco lo que me habéis pedido que hable, pues estamos en este mismo sentido. Europa no tiene competencias en estos aspectos. Básicamente son los Estados miembros quienes toman las decisiones sobre lo que está la acogida, sobre el número de personas a las que abren sus fronteras. Quería deciros que la OIM celebra el 65 aniversario de su existencia, ¿no? Y esto es llamativo. ¿Por qué? Porque la OIM nació hace 65 años para trasladar a los 11 millones de personas que después de la Segunda Guerra Mundial
estaban sufriendo pues circunstancias de las que muchas personas están viviendo ahora, ¿no? Por motivos de una guerra, pues necesitaban ser trasladadas. Entonces nació el CIME, que fue el primero que después se convirtió en la OIM. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que realmente esto no es algo nuevo, es algo que ha venido ocurriendo y lo que se ha ido solucionando de forma diferente. Y tampoco ocurre solamente en Europa. El problema del refugio y de la migración es un problema global, que una organización como la mía pues tiene una perspectiva. En este momento Europa tiene en torno a 2 millones de refugiados, de peticiones. En el mundo hay 14. Eso es un número nimio si lo vemos con una perspectiva más global. Quiero decir, bajo nuestro punto de vista, pues planteando un problema donde no debería haberlo habido, ¿no? Que es a donde quería llegar. Europa está en un momento difícil y este es un tema complicado y no se ha sabido dar una respuesta adecuada según las necesidades en tiempo y forma. Pero eso no quiere decir que, bueno, no estemos dando pasos, ¿no? Y ahora pues me voy a centrar un poco más en qué se está haciendo y qué está haciendo la OIM, ¿no? Nosotros, como ya ha explicado Miguel, me imagino que todos los que estáis aquí conocéis claramente la diferencia entre reubicación y reasentamiento. La OIM está implicada tanto en España como en los demás países de Europa y, de hecho, del mundo. Todos los traslados que se han hecho en Canadá los hemos hecho de 25.000 personas, lo hemos hecho nosotros y quiero decir que tenemos una asistencia operativa muy importante en todo este proceso. Ubicados son los que una vez ya han llegado a Europa y los países, la obligación de su acogida la tienen básicamente los dos países a los que han llegado, que es Italia y Grecia. Pero otros países europeos pues han determinado que van a solidarizarse con esos países y van a admitir a una serie de personas que, según el Tratado Dublín, tendría la obligación de acogerlos Grecia e Italia, pero va a haber un reparto equitativo. Eso sería, por un lado, las reubicaciones. Y, por otro lado, los reasentamientos son los que se hacen desde terceros países fuera de la Unión Europea. España ha hecho uno un primero con Jordania, luego se ha hecho uno con Turquía dentro del acuerdo 1+1 que firmó la Unión Europea y desde Líbano. En este momento pues os puedo decir que estamos preparando otro proceso de reasentamiento para primero de año. ¿Cuál es la labor de los países? Bueno, para nosotros, una de las cosas, antes que eso quería deciros, es que realmente lo que creo que son muy importantes es que hablemos de números, aunque son complicados, pero para nosotros nos interesa mucho que las cifras, por ejemplo, comparadas de un año a otro, ¿no? Si hablamos de sirios, este año, desde enero a noviembre, han llegado 264.586 sirios y a Europa frente a los 136.000, o sea que es que casi más de 100.000 personas han llegado. Si hablamos de afganos, el número es mucho mayor, 125.000 este año y 26.000 el año pasado. Iraquíes, 95.000 frente a 26.000. Iraníes, etcétera, etcétera. O sea, en este año hemos observado que ha habido un número muy, muy creciente de demandas de protección internacional desde varias zonas del mundo con foco hacia Europa. Para la OIM es muy importante el problema de las muertes que está habiendo en el mar, ¿no? Que también hablamos de cifras, porque muchas veces creo que hay que visualizar lo gordo que es esto. O sea, estamos hablando de que en este momento ha habido 4.742 cadáveres encontrados hasta lo que va de año, ¿no? Muertes registradas, que no quiere decir que hayan sido muertes producidas, porque según nuestros expertos, cada cadáver que se ha encontrado ha habido como mínimo 2 o 3 personas más fallecidas, con lo cual el número es aterrador, frente a 3.700 del año pasado. O sea, vamos con 1.000 muertos más este año y todavía nos falta este último mes y medio que no está contabilizado. Con lo cual creo que en este momento tenemos que hacernos mucho eco de la situación que está ocurriendo.
La Comisión Europea, más en datos reales, acaba de publicar un informe que no sé si lo habéis leído, si no lo recomiendo, el 8 de diciembre, ¿no?, en el que actualiza todos los progresos y los datos de lo que está pasando en todos los países europeos, ¿no? Estos datos, pues, como explicaba Miguel, son muy significativos, ¿no? A 20 de julio se han reubicado, estaban previstas 22.000 personas y, sin embargo, ha habido 13.000 las que se han reubicado, ¿no? Esos son los datos del día 8, son un poquito más avanzados que los tuyos, que son de primero de mes. Y por otro lado, pues el acuerdo de Turquía, que todo el mundo ponía mucho énfasis, pues solamente ha habido 2.700 personas reasentadas desde Turquía, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esto, como antes se decía, está bastante débil, ¿no? Las recomendaciones, o sea, lo que en principio se pretendía es que ubicaciones al mes, y esto no se ha hecho, ni solamente ha habido 1.400 en este periodo, o sea que las cifras están claras, ¿no? Y bueno, pues la Comisión ha dicho claramente a los Estados miembros que tienen que aumentar sus compromisos y, sobre todo, cumplirlos, porque no estamos hablando de datos, son acuerdos de los JAI, de los Consejos de Justicia Interior, y acuerdos otros de ellos del Consejo de Consejo Europeo, con lo cual, pues, están incumpliendo la legalidad. Claro, aquí estamos. Un problema que los Estados miembros están aduciendo son todos los temas de seguridad. Bueno, parece ser que Europol se está agilizando, eso dicen, veremos a ver si esto es así, y que va a ofrecer más rapidez en las acciones, cosa que los Estados miembros están aduciendo. Cuando preguntamos aquí, por ejemplo, en Interior, ¿qué pasa? ¿Dónde están los listados? Pues no, es que están todavía bajo los controles y todavía no se han devuelto a Grecia. Bueno, pues parece que ahora Europol va a estar dando más apoyo a los Estados miembros para que esas comprobaciones de que los listados de las personas que vienen son las que deben venir y no otras, pues están mejor. Quiero decir que todo esto se ha convertido en un procedimiento muy complicado a nivel de los Estados, porque ¿qué ocurre? Primero, reubicaciones. Grecia tiene que registrar, o Italia, a las personas. Una vez que se registran, España quiere reubicar 1.000 personas. Entonces, el listado viene para España de las personas que Grecia estima que son las más vulnerables, porque muchas veces, no sé si os habrá pasado, pero a mí me pasa constantemente que me llama gente y me dice: oye, te voy a mandar una lista porque hemos estado en Grecia y hemos encontrado a estas personas muy vulnerables, entonces a ver si las podéis traer. Eso es que no funciona así, o sea, porque es el sistema de asilo griego e italiano quien determina por el nivel de vulnerabilidad, que será correcto o no, pero es el suyo, porque son los responsables, ya que han pedido el asilo en su país, en su suelo, quien tiene que determinar. Entonces, una vez que lo determinan, envían los listados. Entonces, el país miembro, en este caso España, analiza esos listados y pasan todos los controles de seguridad de todas esas personas y familias que van a venir. Y se vuelve otra vez el listado a Grecia, al sistema de asilo, y entonces Grecia lo remite a la OIM. Ahí entramos ya nosotros. Lo remite a la OIM. ¿Y qué hace la OIM? El procedimiento es prácticamente el mismo, tanto en Italia como en Grecia. La OIM recibe esos listados y entonces hacemos un procedimiento primero de controles médicos, pero ¿qué médicos? Para detectar que tienen una enfermedad y que no puedan venir, sino simplemente para detectar las necesidades que tienen esas personas a la hora de venir. Por ejemplo, pues si necesitan asistencia médica, se hace un report, que luego ese report se ofrece a las organizaciones de acogida que lo reciben, y para eso se hace o por ejemplo, muchísimas mujeres embarazadas, según el nivel de embarazo se determina si pueden viajar o no, etcétera, etcétera. En ese caso, eso lo hace la OIM y tiene que hacer lo que se llama el Fit to Travel. Es un doctor, en este caso griego, con intérprete, etcétera, etcétera, determina si esa persona está apta para poder viajar al país. Una vez que ya está eso, la OIM hace toda la documentación y le busca
el vuelo adecuado para que venga. Nosotros somos partidarios en general que las personas se reubiquen en vuelos regulares para que no haya, pero hay algunos casos como el que va a pasar en las próximas semanas en España, en los que pues la fecha es un número determinado, encontrar X billetes, porque os podéis imaginar que en Navidad todo el mundo se mueve, pues entonces se hace en charter. Pero entonces, una vez que esas personas vienen acompañadas siempre por personal de la OIM. Si son personas con necesidades médicas, vienen con un escort, un personal médico. Si son menores no acompañados, ahora os explico cuál es el procedimiento, que también es un procedimiento especial. Y si son personas que vienen en familia, pues generalmente suelen traer a una persona que viene ocupándose de todo. 5 minutos. Bueno, pues entonces, a partir de eso, llegan a España y tienen que pasar todo el procedimiento de fotografía, huella, etcétera, etcétera, porque esas personas van a volver, o sea, ya han estado registradas, pero piden la protección internacional en España, con lo cual hay que empezar todo el sistema, todo el proceso y todavía el estatuto. Los reubicados vienen, digamos, con una presunción, pero no tienen la definitiva. Con lo cual, en ese proceso no tienen permiso de trabajo, por ejemplo, ¿no?, que es algo importante a tener en cuenta a la hora de la acogida. Bueno, rápido, los menores no acompañados, pues ¿cuál es el procedimiento? Porque ha habido primero había mucha demanda, luego los Estados miembros pues son más reacios porque el procedimiento es más complicado. En España ya es de locura porque cada comunidad autónoma tiene uno, con lo cual la comunidad autónoma lo tiene que pedir al Estado central, el Estado central lo tiene que pedir a Grecia, Grecia tiene que… Bueno, hemos traído a 8 menores no acompañados en Andalucía hasta ahora, que son los únicos que han llegado. Entonces, esos menores no acompañados están tutorizados por el gobierno griego e italiano. Necesitan el tener el fiscal encargado de menores para que esas personas puedan viajar y saber exactamente dónde van a estar, todos los datos, igual que pasaría con un menor en España. O sea, el sistema es muy parecido. Cuando son mayores de 14, y el fiscal tiene que decir que sí a dónde van. ¿Qué ocurre? Que cuando son mayores de 14 años, ya el menor tiene opción de dar su propia opinión sobre si quiere ser reubicado o no. ¿Qué hace otras acciones de la OIM? Antes de salir, también les hacemos una orientación sociocultural, pero los reubicados es algo muy general. Se les presenta el país, la zona, un mapa de España, por ejemplo, se les presenta cuál es el sistema de salud, el sistema de educación, un poco pues se le da una información general que generalmente siempre está presente lo que el oficial de enlace, es un oficial que hay en las embajadas de Italia y de Grecia, de España, de acuerdo con que esa es la información válida que nosotros le hemos tenido a través del Gobierno y de las embajadas, porque muchas veces también ha habido muchas demandas de que dicen, no, es que no se les informó dónde iban, bueno, pues eso nosotros hemos ya hecho esos procedimientos. Reasentamiento, ¿qué ocurre? Pues el reasentamiento es diferente, el procedimiento empieza desde cero, se hacen las misiones de selección en el país de origen, se traslada al Ministerio de Interior, se traslada al Ministerio de Empleo, a Líbano, a Jordania o a Turquía, donde se haga la misión, y nosotros le acompañamos, organizamos toda esa misión de selección y esas personas ya vienen, a diferencia de los otros, directamente, solamente necesitan el sello de entrada. Esas personas ya vienen con el reconocimiento del estatuto de refugiados y directamente con su permiso de trabajo para el día siguiente. Con lo cual, bueno, pues eso un poco quería expresaros la diferencia. Cierro. Una cosa creo que también quería resaltar importante y positiva, bajo nuestro punto de vista, es la aparición de los fondos fiduciarios que se han acordado en los últimos en La Valeta. La OIM esperamos que va a tener un papel bastante importante en la gestión de estos fondos con los Estados miembros y con los países africanos. Lo voy a dejar ahí. Creo que va a haber mucha polémica sobre cómo se van a utilizar los fondos. Yo creo que es muy importante que se hagan acciones tanto de acogida como de
también de trabajo en los países de origen, porque lo que está pasando en Libia o lo que está pasando en Níger o lo que está pasando en muchos países, pues realmente es mucho más sangrante que lo que pueda estar pasando en los campos de refugiados de Grecia o de Italia, que es muy duro, pero también quiero poner en evidencia que tenemos que poner nuestros ojos un poco pasando en el norte de África. Quiero acabar con un lema. El 19 de septiembre se inauguró una campaña en Naciones Unidas. Como ha dicho Miguel, ya somos parte de la familia. Antes éramos los primos pobres, ahora ya estamos dentro del sistema, ¿verdad? Y que se llama Juntos, Together, y que esa campaña, que la podéis ver y es muy, muy bonita, significa respeto, seguridad y dignidad para todos. Según nuestro lema, actuando juntos, respondemos a la creciente xenofobia que nos preocupa mucho, y en eso creo que la acogida habría que analizarlo, y a convertir el miedo, que esa xenofobia es parte del miedo, lo tenemos que ayudar entre todos a convertirlo, el miedo, en esperanza. Y acabo con el lema de la OIM, que es la migración encauzada en beneficio de todos, pues es positiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Jesús, por aportarnos tu visión tan concreta y bueno, pues no tan fácil de acceder para los que no estamos en ese día a día, ¿verdad? Le voy a dar la palabra a Mariana, que, como decía antes, es la coordinadora de hospitalidad, de acogida en Madrid, de la campaña de la compañía, y desde Pueblos Unidos pues llevas ya como un añito y pico en este sarao. Bueno, cuéntanos. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todas y a todos. Primero, una pequeña anotación. No hay ningún plan de acogida del Ayuntamiento de Madrid ni de la Comunidad de Madrid. Hay una oficina de acogida a refugiados de la Comunidad de Madrid, pero solo tiene el cartel, y tiene un listado de recursos, pero no hay nada, ¿no? Entonces, sí es verdad que el Ayuntamiento, Welcome Refugees, Madrid, Ciudad Refugio, pero no hay nada, nada de nada. Vale. Entonces, bueno, arrancamos. A mí me parece muy acertado y la verdad que es algo que me inspira mucho el tema de la mesa, ¿no? Acogida, personas migrantes y personas refugiadas, ¿no? Porque creo que es muy importante que lo enfoquemos y que miremos un poco la respuesta de España en torno a estas dos realidades, ¿no? A la realidad de la migración y a la realidad del refugio. Creo que es importante porque estamos dando una respuesta social, una respuesta política, una respuesta de acceso a derechos muy distinta cuando en la mayoría de las ocasiones nos enfrentamos a una misma situación humana, ¿no? Es una realidad humana que es la realidad de la gente que ha tenido que salir de sus países de origen, que no ha habido opción. Como ha hecho mis sitios, y yo he elegido salir de mi país de origen sabiendo que podía volver. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas no han podido elegir y no van a poder volver a sus países de origen. Entonces, yo os invito un poco que desviemos un poco la mirada y nos situemos en nuestra frontera sur, ¿no? Que hay mucha gente aquí que conoce mucho más la frontera sur que yo. Pero bueno, vamos a intentar focalizar un poco nuestra mirada en la frontera sur, ¿no? En Nador, en Marruecos, ¿no? Tenemos enfrente a una persona africana, de un país africano que puede ser X. No sabemos cuál ha sido el motivo que le ha obligado a salir de su país. Probablemente haya sido, probablemente haya sufrido una persecución directa o probablemente haya tenido un motivo distinto, ¿no? Fruto de la situación social, política que vive su país, que puede ser Nigeria, que puede ser Camerún, que puede ser Mali. Entonces nos situamos frente a esta persona. Esta persona no puede acceder a territorio, no tiene opción. No podemos saber si esta persona necesita protección internacional. No podemos saber si esta persona, ¿vale?, amerita que le reconozcamos como refugiado. No hay opción, no hay opción.
Le queda intentar saltar la valla o le queda agarrar la patera y llegar a costas españolas. No tiene otra opción, no tiene otra opción. ¿Sí? Vale. En esta misma frontera, en Nador, tenemos a un chico sirio. Que, bueno, no sé ahora si sería posible, probablemente no, porque hay más de 1.200 kilómetros de muros y de vallas en las fronteras europeas, pero bueno, pongamos que el chico sirio ha conseguido llegar a Nador. Llega a Nador y, bueno, unos recursos, si tiene 1.500 euros, no menos, puede comprar un pasaporte marroquí y acceder a territorio, cruzar la frontera y solicitar asilo. El chico negro africano no tiene esa opción, no tiene. Volvamos a nuestro chico africano. El chico africano, tras varios meses en Nador, ha intentado saltar la valla, no ha conseguido saltar la valla, tiene quemaduras, tiene cortes por las concertinas, pero consigue embarcarse en una patera y consigue llegar a aguas españolas. Ahí le rescata Salvamento Marítimo y le incoan un expediente de expulsión o de devolución. Hasta ahora nadie le ha preguntado cuál ha sido el motivo que le ha obligado a salir de su país de origen. No lo sabemos, no sabemos cuál es ese motivo. Y no vamos a poder saberlo porque el chaval habla soninké o habla bámbara o habla kirundi y no habla español. No habla español. Listo. A esta persona le metemos en un centro de internamiento de extranjeros, ¿no? Que imagino que conocemos un poco, ¿no? En un CIE. Y en ese CIE, bueno, puede estar hasta un máximo de 60 días y después de ese tiempo, bueno, no han conseguido reconocerle el consulado de su país y dejan a este chaval en libertad, ¿no? Su única falta ha sido, bueno, pues entrar de manera irregular a España. Listo. Le dejan en libertad y ahí le acoge una de las organizaciones, el programa de atención humanitaria, por un periodo de 3 meses. De 3 meses. Y ahí se acaba la acogida. Ahí empieza y ahí se acaba lo que podemos llamar acogida para migrantes. Y seguimos sin saber cuál ha sido el motivo, ¿no? Que es lo que nos preocupa para decir si una persona es refugiada o no refugiada. No sabemos y ahí se acaba. Volvemos a nuestro conseguido, bueno, pues previo pago a los traficantes, comprarse un pasaporte marroquí, acceder, solicitar asilo, le han trasladado al CETI de Melilla, ahí ha tenido que esperar un mes, tal vez 2, 3, y le han trasladado a Península a un centro de acogida a refugiados. ¿Sí? En ese centro, pues sí, se activa el sistema de acogida, que como comentaba Miguel al inicio, son 6 meses en un centro de acogida, en itinerarios ordinarios que llaman, 9 meses para personas en situación de vulnerabilidad y después de ese paso por el centro sí que les dan una ayuda si eres un hombre solo, no eres un perfil vulnerable en ningún caso, como mucho la ayuda te va 6 meses de ayuda y después de esos meses de ayuda ahí ya se ha acabado la acogida. Listo. Yo creo que es muy importante que intentemos no perder la perspectiva, ¿no? De los refugiados, no hay aquí, no, refugiados es igual a Siria, no. Hay refugiados, nosotros en Pueblos Unidos, que es algo chiquitito y tenemos un alcance muy pequeñito, hay 24 nacionalidades distintas de personas refugiadas. O sea, y yo creo que tenemos que poner en marcha una acogida no solo cuando haya un reconocimiento jurídico, ¿no? El Estado reconoce que es una persona refugiada o que no es una persona refugiada, porque el compañero esta mañana de Centroamérica comentaba todo el tema de las maras. En España no ha habido ni un solo reconocimiento hasta la fecha por tema de persecución de maras y no se reconoce. Luego, no puede ser nuestra vara de medir el que le reconozcan a las personas como refugiadas. No eres refugiado porque te lo diga un Estado, porque te lo diga un gobierno, ¿no? Bueno, el sistema de acogida a refugiados. Es verdad, como comentaba Miguel, que es un sistema rígido porque no te permite, o sea, tienes que estar 6 meses en un centro de acogida sí o sí, ¿no?
no permite otros modelos. Y hay para algunos perfiles, el colectivo refugiados o solicitantes de protección es tan heterogéneo, ¿no? O sea, como personas hay en la tierra. Digo, no podemos tener un modelo único de acogida para todas las personas que necesitan protección. Luego, es muy acotado en tiempos y en el alcance también de los logros, porque está excesivamente burocratizado, ¿no? Es una gincana de conseguir facturas pro formas para que la cama que necesita el niño, 3 facturas distintas, para que si te aceptan el gasto, y perdemos ahí un poco pues toda la perspectiva de acompañamiento, de empatía, de intentar entender, ¿no? Ponernos en los zapatos de las personas. Yo he preguntado durante estos días, preparando un poco las refugiadas que estamos acompañando desde pueblos, ¿no? ¿Qué esperáis? ¿Qué queréis, ¿no? con la acogida, ¿no? Y de verdad quieren una oportunidad. O sea, la gente, bueno, pues es que al final puede parecer un poco ñoño lo que diga y un poco absurdo pero quieren lo que queremos todos, que es estar tranquilos, tener un trabajo, poder formar una familia, poder iniciar un proyecto de vida, ¿no? O sea, no ni más ni menos. Las madres sí que anteponen las necesidades de sus hijos a sus necesidades propias, ¿no? Esto es lección de vida, ¿no? Sí. Las madres con niños con necesidades especiales, bueno, pues que sus niños accedan a tratamiento, ¿no? Formación, mucha formación. Chavales africanos, lo único que quieren es formación. Quiero formarme, quiero aprender un oficio, quiero trabajar, de verdad, es increíble porque no lo verbalizan. Entonces yo creo que deberíamos situarnos desde ahí para intentar construir algo inclusivo, no centrarnos en refugiados, migrantes, en esa pelea un poco dialéctica, no, personas migrantes con derechos, ¿no? Personas que tienen derecho a iniciar un proyecto de vida. Y los números son absolutamente asumibles. O sea, nos hemos gastado desde el año 2014 74 millones en vallas, en concertinas, ¿no? Invirtamos eso para una efectiva integración. Y las respuestas ciudadanas maravillosas, ¿no? Y se han dado muchas, pero yo creo que aquí es una responsabilidad del Estado, del Gobierno. No debemos sustituir tampoco la responsabilidad que tiene el Gobierno de dar una respuesta a estas situaciones, y creo que tenemos que exigirlo. Tenemos nuestro voto, tenemos nuestra calle también, tenemos herramientas para responsabilidad del Estado, ¿no? Y bueno, nosotros por supuesto acompañar y hacer un esfuerzo, porque yo en mi experiencia de haber vivido en otros sitios hay que hacer un esfuerzo de lado y lado, ¿no? Una persona, tú llegas a un país, tienes que hacer un esfuerzo por integrarte, pero la persona que te recibe en ese país tiene que hacer un esfuerzo también, ¿no? Por intentar entender esa mochila cultural que llevas, ¿no? Y bueno, pues juntos ir construyendo y llegando a consensos y se puede, claro que se puede. Pero bueno, muchas gracias. Mariana, muchísimas gracias por tu intervención. Y vamos a por la última, antes de abrir el diálogo. Nicole, adelante. Gracias, Miguel. Yo soy Nicole, democrática del Congo, el famoso país, ¿no?, del coltán. Yo salí en el Congo en 98 por problemas personales, porque estamos hablando en Congo, en muchos países africanos, cuando hay cambio de gobierno, en fin, cuando se supone que tiene que haber elecciones, siempre termina siendo un problema, y esos problemas se convierten en muertes de muchos civiles, sobre todo en discriminación hacia las mujeres y niñas. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero yo en mi caso fue al verme detener 1, 2, 3 veces. Mis padres tuvieron que tomar la decisión que yo tenía que abandonar Congo. Cuando digo que en África o en Congo, por ejemplo, en ese caso,
te detiene, pero no sabe por qué te detiene, ¿no? Nadie te explica por qué te han detenido. Puede pasarte a ti continuamente así, sin que sepa por qué te detiene y no sabe lo que te puede pasar al sitio que te lleva. Y pasa que muchas de las mujeres no llegan a superar esa etapa de la vida, queda traumatizada porque la torturan y muchas terminan suicidándose o con una depresión tremenda en su vida. Esos son uno de los motivos que muchas mujeres, sobre todo congoleñas, africanas, toman la decisión de abandonar su país para buscar un futuro hacia otro continente. Nunca es fácil que una persona tome una decisión así, de abandonar su tierra, su familia, su casa, para ir a otro continente. Nos tenemos que hacer, la gente tiene que arriesgar sus vidas de esa forma espectacular para cambiar de continente. Hemos visto esta foto, ¿no? De las vallas. Hay chicos que están ahí en lo alto, ¿no? de las vallas. Ha habido también casos de mujeres allí, con niña en la espalda, que cae y aplasta a su propia hija y la hija se muere. Yo creo que ese queda como drama para esa madre, para toda la vida, que ha matado a su hija, pero realmente lo hemos matado los europeos, los occidentales, hemos matado a esa niña todos nosotros. ¿Por qué? Porque esa madre solamente buscaba una fórmula de poder escaparse y buscar un refugio. ¿Qué pasa? Mujeres que pasan años y años cruzando mares, paseando por el desierto para llegar, se supone, a un país que le tiene. Mujeres a veces que pasan 5, 7, 8 años en el camino, se puede quedar embarazada. No sabe quién es el padre de la niña que lleva. Es duro, pero sigue adelante y llega a un continente que se supone que la tiene que dar oportunidad. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Es cerrar las fronteras. No dejamos las fronteras abiertas para que esas personas puedan tener posibilidad para integrarse. En la mayoría de las veces, esas mujeres, ellas mismas, se buscan una manera de supervivencia para poder integrarse en la sociedad. Yo digo que no, la sociedad española no nos abre las puertas. Sí, hay una parte de la sociedad española que nos abre las puertas. En mi caso sí que me abrieron la puerta, pero ¿es suficiente lo que hacemos para que podamos ayudar a una persona que ha sufrido maltrato, tortura, para poder integrarse en nuestra sociedad? Cada uno tiene que, a lo mejor, saber qué es lo que se puede hacer, si lo que hacemos es suficiente, es correcto, porque tenemos que dejar aparte los políticos en el tema de refugiados, el tema de inmigración, porque muchas veces lo que interesa es la publicidad. Porque cuando se trata de hablar de algo que en un momento determinado de la política de un país, es cuando habla de tema de inmigración o de refugiado como quiere. Entonces nos utiliza como si éramos elementos, pero no personas. Cuando se trata de hablar, por ejemplo, de las mujeres, de los hombres, lo que sea, que deja sus vidas, es que habla de nosotros como si fuéramos números, pero no como personas. Es el tono que se utiliza, el tono que se emplea muchas veces para hablar de refugiado. Ese tema molesta mucho. Hemos hablado del tema de acogida. Es que hemos visto aquí en el ayuntamiento pusieron bienvenido a refugiado. ¿Qué es lo que realmente hacen con los refugiados? Es que no hay, todo es como un guión, hay un protocolo, no importa si la persona llega a integrarse o a superar su trama para poder decir, vale, hemos logrado el objetivo de haber trabajado con esa persona. Eso no interesa, solamente interesa que, vale, ha pasado por aquí 5 millones de refugiados y hemos trabajado con ellos. No se trata de eso. La mayoría de esas mujeres, por ejemplo, que llegan, que solicitan asilo,
muchas veces sin analizar en profundidad el por qué esta mujer ha pedido asilo, es que termina o yendo en la prostitución porque de desamparo, y termina de forma que a lo mejor quizás ella misma en su interior nunca ha pensado o nunca ha querido hacer lo que hace, pero llega a esa situación. Nosotros trabajamos con mujeres, pero es difícil decir que se puede trabajar con una mujer que ha pasado por guerra, por violaciones, en menos de un año. Eso no puede ser. Sería solamente rellenar los papeles. Pero si realmente hay que trabajar con una persona que ha sufrido maltrato, hace falta tiempo. Por lo tanto, yo creo que lo que el gobierno hace es rellenar los papeles, solamente seguir el protocolo y el guión. No trabaja realmente cómo se tiene que trabajar con las mujeres. Como ciudadanos, yo creo que cada persona, cada uno tiene que reflexionar. Y yo, como persona, ¿cómo quiero la transformación social de los refugiados, de los nuevos vecinos? Yo creo que cada uno de nosotros puede buscar una fórmula de una convivencia que piensa que puede aportar un plus en la sociedad actual. Porque si dejamos solamente todo en la mano de los políticos, nunca llegaremos a una solución sobre el tema de refugiados, sobre el tema de inmigración. Porque el tema de inmigración no es algo de hoy, no era de ayer, no es de hoy y mañana va a seguir. Y que lo queramos o no, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recibiendo a refugiados, a mujeres, a hombres. Por lo tanto, tenemos que ver las cosas también como humanamente. Humanamente, como persona, ¿qué es lo que podemos hacer? Esas mujeres aportan algo en la sociedad. Yo creo que solamente no viene aquí con las manos cruzadas, no. Hay que ver en su mirada, tiene voluntad para la superación, para buscar un futuro mejor. Entonces, si no tiene un apoyo, esa superación también puede ser algo negativo. Tenemos que respetar también los valores culturales que esas mujeres tienen. Vosotros podéis aportar también muchísimo, nos aportáis muchísimo, eso sí, pero también nosotros aportamos nuestra cultura, la firmeza, la decisión, la alegría. Es también algo que la sociedad de acogida tiene que tomarlo como retos, no solamente pensar que esas inmigrantes, esas mujeres que llegan, estorban. No, yo creo que no buscamos problema, solamente buscamos la integración. Ahora, ¿tenemos problema de integrarnos? Sí, porque no hablamos español. Cuando salimos, por ejemplo, de Congo, de Angola, de Guinea-Conakry, de Senegal, no hablamos español. Por lo tanto, todo es muy lento. Necesita su tiempo y necesita también comprensión. Yo no digo solamente comprensión de la parte de la sociedad de acogida. Nosotros también, los inmigrantes, muchas veces necesitamos estar abiertas para recibir lo que nos aportáis, porque siempre lo que nos aportáis es un plus. Yo diría que la sociedad de acogida, por ejemplo, a muchas mujeres, si la pregunta, ¿qué es lo que te aporta, por ejemplo, España? ¿Qué es lo que te ha aportado España? Yo creo que muchas veces coincidimos que cuando salimos de África, yo, por ejemplo, en mi caso, no sabía que podía tener derecho como mujer, como persona. No sabía que si me pasaba algo, podía ir a una comisaría para denunciar, mira, me ha pasado eso y tengo derecho, me tenéis que escuchar, me tenéis que resolver el problema. Pero en cambio, así sí, aquí sé que si me pasa algo, tengo que ir a tal sitio, tengo que hacerme eso. Hace que lo hemos aprendido de aquí, de España, pero también lo que nosotros tenemos que daros, no lo tenéis que tomar solamente, vale, pues esa es su cultura. No, hay que hacer esta cultura como tuya, poder adaptarte también. Nosotros tenemos la obligación de adaptarnos porque es un país que no es nuestro. Hemos venido aquí, tenemos que respetar las normas, las leyes, integrarnos. Pero si no tenemos las facilidades, es difícil.
yo creo que cada vez llega el momento de reflexión, ¿no? Tiene que ser una reflexión de los ciudadanos. Dejamos a los políticos aparte. Cada ciudadano tiene que pensar qué modelo yo quiero seguir para la convivencia, para la transformación social. Yo creo que ahí podemos vivir en un mundo cultural bastante universal, y a esas mujeres yo creo que pueden su dolor de todo lo que han pasado como tortura, como violaciones, y poco a poco yo creo que aquí esas mujeres, pase lo que han vivido en su país, poco a poco se integra, se involucra y tiene la voluntad, porque ya tiene como una mochila llena, ¿no?, de objetos más que cuando salió de su país. Entonces, esa mochila yo creo que sería mejor que cada vez se vaya llenando, que no se quede allí, solamente como ha venido, queda ahí parada. Yo creo que sería mejor, con el apoyo, con la ayuda de todos, apoyar a esas mujeres para que se integren en la sociedad. Gracias. Bueno, casi la hora de comer, pero no podemos irnos sin profundizar un poquito en algunas cosas. Seguramente, como antes, vamos a recoger 3, 4, ¿verdad? Ya veo 2 manos levantadas, una por aquí, otra por allá. Sí, hay un micrófono. No hace falta. A mí me gustaría, María Jesús, que pudieras precisar un poco más. Yo soy jurista y, sin embargo, tengo que reconocer que me ha costado y me sigue costando distinguir entre la reubicación y el reasentamiento. ¿No te importaría, digamos, en 2 palabras, matizar el tema más? Muy bien. Luego los números se bailan, pero los números ya podemos ver en el informe ese reciente que ha consistido una cosa y otra, pero por lo menos lo que es la noción jurídica o administrativa de ambos conceptos. ¿Vale? Estupendo. Por allá. En el lenguaje, antes era emigrantes, ahora inmigrante. Antes era oficina de inmigración. Luego las concertinas son vallas con cuchillas. Ha dicho vallas y vallas con cuchillas. Afortunadamente los centros de internamiento para el gobierno español son cada vez menos seguros. Ya no son guetos que conocía poca gente y que nadie cuestionaba. Ahora ya se empiezan a cuestionar y a lo mejor no tienen mucha vida, y esa estructura cambia, tiene que cambiar, igual que se ha ido abandonando la política de desahucios que había hasta ahora. Ya ha evolucionado, ya ha mejorado, afortunadamente. Yo creo que antes y ahora no hemos comentado una gran barrera y un gran perjuicio que se ejerce, sobre todo, que son los medios de comunicación. Son a las que no respondemos, sino los medios de comunicación que crean una atmósfera para que no respondamos, para engañar y todo esto. Y le quería preguntar en Caribú si necesitan gente, si dan clases de español no solo para africanos, sino para otras etnias, para otras naciones. Muchas gracias. O sea, podemos ir por la calle y... Sí, disculpe, ¿tiene alguna otra? Disculpe, si puede ir... Olvidamos al emigrante, no le miramos al emigrante, le damos una moneda, pero le podemos dar un cuaderno de Rubio y estar con él, si es de nuestro mismo barrio, pues para que vaya aprendiendo las palabras, las frases y todo eso. Gracias. Muchas gracias. Luego hay una mesa redonda sobre medios de comunicación, a las 3. Nicole le contestará la pregunta esa concreta. Recogemos un par de intervenciones más. Sí, José Luis. Gracias. Cada vez me va envolviendo más la convicción profunda de cómo el tema de las migraciones centroamericanas, europeas, es un fenómeno que está desvelando una problemática mayor
y por lo tanto se convierte en un tema mucho más transversal, que es el tema de la identidad del ser humano, ¿no? Es decir, como todos sabemos, Amin Maalouf, en su libro de las identidades asesinas, está precisamente cuestionándose qué tipo de identidades estamos construyendo cuando el otro y el distinto a mí no somos capaces de reconocerlos como enriquecedor de mi propia esencia, ¿no? Hay una percepción de la identidad como una especie de página en blanco, ¿no? Y entonces somos incapaces de ir a aquel muy común del famoso Ubuntu, de que nosotros somos porque los otros son. Entonces, la pregunta, por traducir un poco esta quizá cursi reflexión al respecto, sería hasta qué punto esta realidad migratoria, abordada desde África, desde la OIM, desde la hospitalidad, no habría que abordarla muchísimo más en profundidad en cualquier oferta de comprensión antropológica del ser humano, y por lo tanto tenía que atravesar cualquier materia educativa, cualquiera. Es decir, estamos ante una concepción del hombre que está excluyendo, por definición, lo que el diferente está aportando a mi propia existencia. Y eso es terrible, eso es terrible. Me estoy convirtiendo también en una identidad asesina. No sé, es un comentario en voz alta. Quizá Miguel también puede responder al respecto, porque es sabio en estas lides. Pero bueno, tú rompes el rol de moderador y te conviertes en un participante más, a que cualquiera esté seguro. Mariana, María Jesús, Nicole, pueden contestar. Gracias. Muchas gracias, y recogemos por ahí una última. Gracias. Solo una pequeña pregunta. Quería saber la relación que hay entre la OIM y el Estado de España. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo funciona en temática de refugiados? Vale, gracias. Fácil, ¿no? Bueno, empezamos por ti, que tenías la pregunta de la reubicación, el reasentamiento, y esta última. La última, ¿no? Sí. Bueno, la relación entre el gobierno del Estado español, acuerdo de sede, y la OIM es que España es miembro de la OIM. La OIM es una organización intergubernamental que la forman los estados que son miembros, y España es uno de esos estados. Y entonces hay un acuerdo que se llama un acuerdo de sede, que es un acuerdo diplomático, y las relaciones son de colaboración de la OIM con el Estado español. Esa es la relación. Nosotros, a nivel, digamos, del día a día, pues trabajamos en proyectos que el gobierno que haya nos propone. En este caso, por ejemplo, pues el programa de reasentamiento o de reubicación, o otros proyectos de integración o de retorno, o también en alguna ocasión pues acudimos a las convocatorias como organizaciones no gubernamentales para hacer un trabajo, pero la relación pues es una relación de socios, pero nosotros no estamos sometidos a que el gobierno nos imponga, tenemos una autonomía. No sé si le he respondido a su pregunta, pero... Hombre, nosotros intentamos agilizar lo máximo posible, pero evidentemente los controles del Ministerio del Interior lo hace el Ministerio del Interior, y las plazas de acogida las propone el MEIS, ¿no? El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Secretaría General de Migraciones, con lo cual pues nosotros en el momento que nosotros tenemos un rol en este aparato que se ha montado, pero en este caso pues nuestro rol es el facilitar el que esas personas lleguen a España. La acogida, pues en algún caso nosotros hacemos algo, pero el Estado el gobierno es el que determina el número de plazas. Respecto a lo que la reubicación y reasentamiento, siento no haber sido más clara. Es que el problema, no sé, aquí tengo a un gran jurista frente a mí, a Santiago. Vamos a ver.
y si me ayuda mejor. El hecho es que quería aclarar una cosa. Para la OIM, migrantes somos todos. Y sobre todo, un refugiado es un migrante. Para nosotros no es que estemos, en este caso, protegiendo, es que nosotros no los protegemos, es el sistema jurídico mundial, la Convención de Ginebra del año 52, la que determina que esos migrantes que tienen una procedencia de conflicto, etcétera, etcétera, tienen jurídicamente una protección mayor que el resto. Pero nosotros creemos que en este caso es adecuado. Que sí, adecuado porque realmente, pues, si perdemos eso, nuestra perspectiva es no tocar no tocar la Convención de Ginebra, porque con lo que sí que nos vamos al desastre. Pero no significa que no protejamos, a nosotros abocamos y trabajamos por la protección de los derechos humanos de los migrantes, tanto el africano como el sirio, y trabajamos por y para ello. La reubicación es que se trata de una persona que ya está en territorio europeo. Esa persona está en territorio europeo y se registra como demandante de protección internacional en Italia o en Grecia, que es los dos países de Europa donde están llegando. También, si entra por Melilla, por ejemplo, que hay una oficina, aunque estoy de acuerdo con la compañera, el acceso hasta la oficina no es evidente, ¿no?, para decirlo con palabras políticamente correctas. Entonces, el acceso, sobre todo desde la frontera marroquí, una vez que pasa la española, se supone que ya tiene que poder acceder a esa. Mis compañeros de ACNUR y de otras muchas organizaciones, pues está ahí, ¿no? Pero son los reubicados, o sea, ya están en Europa. Entonces, como el número es muy grande, que han llegado tanto a Italia como a Grecia, se supone una solidaridad que ha habido de los países europeos que le dicen a Grecia e Italia: nosotros vamos a llevarnos a alguna de esas personas a nuestro territorio, porque según el acuerdo de Dublín, esas personas tendrían que ser protegidas por Grecia y por Italia, pero no tienen capacidad. Entonces, están registradas como demandante de protección internacional, pero, como lo he dicho al principio, cada país tiene su propio sistema de seguridad y, aunque hay un acuerdo marco que es Dublín, los países no reconocen si este señor ha sido reconocido en Grecia como refugiado, España no lo reconoce, tiene que volver a pasar todos los controles, digamos, huella, fotografía, etcétera. Entonces, tardan un periodo. Es verdad que hay una comisión, que es la CIAR, que se está agilizando respecto a ciertas nacionalidades, que ahí está la diferencia que hablábamos antes, ¿no? Reasentados son los que están fuera de Europa, en campos de refugiados, básicamente Líbano, Jordania y Turquía, en este conflicto que nos ocupa. Y directamente allí van las autoridades españolas o europeas, canadienses, etcétera, y hacen la identificación de esas personas, con lo cual, una vez que han llegado, ya las personas ya tienen todo su expediente documental preparado y ya vienen con su permiso de trabajo y vienen con toda digamos, la protección en el máximo sentido. ¿Sí? Bueno, nada más, los reubicados, todos solicitan derechos de asilo. No estamos hablando de un mero desplazado. No son. Todos han hecho la solicitud de derecho de asilo. Todos han sido ya registrados, por eso hablaba al principio, pero claro, como sí, todos han sido registrados, por eso se está retrasando mucho, porque claro, Grecia e Italia, los mecanismos de registro, como antes hablábamos de las nacionalidades, si llega un maliense y pide el derecho de asilo, se está priorizando a los que vienen supuestamente de conflictos, aunque otros también pueden venir de otros conflictos. Igual que Caribou, como la mayoría de asociaciones que trabajan con los inmigrantes, yo creo que necesita voluntarios, porque eso hace que esas asociaciones funcionen. Hablando de los medios de comunicación, pues habrá compañeros por la tarde que va a hablar de tema de medios de comunicación.
normalmente suele ser la noticia muchas veces que suelen dar, depende, porque cómo sigue también el guión, muchas veces no favorece. Muchas veces cuando hay rechazo, pregunta a una persona, pero ¿tú por qué odias a los inmigrantes? Te va a decir porque yo lo que he visto en la tele, porque lo que he oído. Es verdad que humanamente también hay periodistas que están intentando cambiar ese sistema, esta forma, pero aunque tiene que seguir el guión, muchas veces la noticia en la prensa a los inmigrantes, 80%, muchas veces nos molesta, porque el tono que utiliza no es el tono adecuado. No me voy a escaquear, pero voy a intentar hilar un par de reflexiones sobre el tema de la identidad que decía José Luis Pinilla. Bueno, lo primero, pues estar muy de acuerdo, ¿no?, en que la principal, el ser humano se hace y nos hacemos es quién soy, quiénes son los míos, ¿no? Y con quién convivo, con quién comparto significados profundos, con quién comparto ritos, con quién comparto vida. Esa es una pregunta crucial y como bien dices, pues está yo también creo, en el origen o a la base de muchas de las cuestiones y muchos de los miedos que tenemos hoy en cuanto a la convivencia intercultural, ¿no? Tú le citabas a Amin Maalouf, que es un libro delicioso, el de las identidades asesinas, y en el tema de identidades, otro autor que a mí me inspira mucho es Manuel Castells, tiene esa trilogía y un volumen dedicado entero, ¿no?, El poder de la identidad. Y él habla como de 3 tipos de identidades que se están construyendo en nuestra sociedad. Habla primero de las identidades de legitimación, son las identidades triunfantes. Es posible que nosotros y nosotras, ¿no?, hayamos construido a eso, ¿no? Identidades exitosas de países exitosos y de carreras vitales exitosas, alimentadas por un tema que después hablaremos, que es el de los medios de comunicación, con un imaginario, etcétera, etcétera. Y junto a esas, o frente a esas, aparecen las identidades de resistencia, las identidades que quieren sobrevivir pues a este huracán globalizador y de identidades legitimadoras, ¿no? Identidades de resistencia que también son frutos pues del desafecto, ¿verdad? Con esta clave podríamos explicar parte, ¿verdad? Las cosas son complejísimas, pero parte de lo que sucede pues con la radicalización de jóvenes musulmanes, etcétera, etcétera. Identidades de resistencia, imposibilidad de formar parte de una identidad de legitimación de un sistema, por decirlo así, y surgen unas identidades de resistencia. Y son las identidades de proyecto, que es cómo podemos construir algo juntos y juntas, como, bueno, de lo que tú tienes y de lo que yo tengo nace algo nuevo y nace algo diferente. Yo sí que creo que este es uno de los temas potentes y radicales, porque además, como está todo tan sistémicamente unido, ¿verdad?, pues las identidades hegemónicas o legitimadoras, pues digamos que son las del poder económico, las del capital, por decirlo así. Y hoy el gran debate que tenemos, a veces decimos, ¿no?, el debate es los de arriba contra los de abajo, ¿no? El debate, y antes salía también a propósito de la mesa anterior, es los de dentro y los de fuera, ¿no? La gran pelea quizá hoy a la que nos afrontamos es el nacionalismo como perspectiva, es decir, los derechos humanos están vinculados a los derechos de los nuestros frente a una concepción cosmopolita de los derechos humanos, o son los derechos universales de todas las personas, ¿no? Y en el cruce de esto de arriba y abajo y dentro y fuera, pues podemos ir situando. Y hoy en día, pues también la extrema derecha, efectivamente, pues es un reflejo de una identidad de resistencia, podríamos decir, ¿verdad?, creada en torno a un eje de nacionalismo, de los derechos para los de casa. Ahí hay un miedo brutal que yo creo que hay que escuchar también, ¿no? A mí me gusta mucho la frase del físico Niels Bohr, que decía que lo contrario a una verdad profunda es otra verdad profunda.
necesitamos un nuevo nivel de conciencia. No, me parece a mí que, como suele decir el sociólogo vasco Xavier Ayerdi, frente a los discursos implacables, los que estamos en estos discursos impecables. Y me parece que es necesario otro nivel de conciencia donde podamos reconocer que la verdad profunda tiene delante otra verdad profunda. Sí, hasta aquí puedo leer, porque son las 2:15. Bueno, muchísimas gracias. A las 3:30 volvemos.